Hoy es el cumpleaños de Rubén y entonces... ¡Qué asco! No mames, no puedo. Y también me dice el mesero, cuidado que escupe agua. De Tezoyuca, Estado de México, todos somos hunters. ¿Qué onda, mis hunters? Estamos de nuevo en Japón, Tokio para ser más exactos. En la cámara tenemos al buen Rubén de Toy Manía. ¡Saludos, banda! Vamos a aterrorizar Japón, coleccionismo, comida y a ver a quién nos topamos. ¡Vámonos! Por fin llegamos a Tamiya Plamodel Factory. Es un sueño hecho realidad. No puedo creer que encontré la pista, como pudieron ver en el video pasado de cuando era niño. Y hoy me vengo a Japón con mi carnalito, el buen Rubens, a recuperar eso, pero a darnos con todo el hype de las cosas nuevas. No hay mejor tienda para comprar tamillas que esta que están viendo a mis espaldas. ¿Y qué hago aquí afuera? Vámonos para adentro. Oh, good. Don't ever have to leave. Don't ever have to stay. This is all we've been dreaming of. Don't ever have to leave. Don't ever have to stay. This is all we've been dreaming of. All we've been dreaming of. All we've been dreaming of. No puedo creer esto, es un sueño hecho realidad. El paraíso de Tamiya. Cuando yo estaba niño, pues en Japón esto era lo más fuerte que había. Y ahora que estoy aquí es como cumplir un sueño. No puedo creerlo y que lo estoy viviendo con ustedes como de costumbre. Oh, quiero comprar, quiero empaparme de esto porque me siento muy noob. Y la verdad veo que ha avanzado muchísimo. Si ustedes jugaron esto de niños o ahorita están corriendo, déjenmelo en los comentarios. Vamos a crear un grupo en Facebook para unirnos todos y volver a hacer carreras. ¿Qué tienda? Neta, los japoneses se pintan solos para esto. Sorry, what's this? This is a comic book, the Hyper Dash Crow, the comic, Japanese comic. The limited edition includes a special gold kit and the file. Oh, so it has a comic and a car inside. Yeah. Nice. Me gustó este, ¿eh? Está chulo. Ay, acá hay otro, vean. Son como el paquete especial con las carrocerías cromadas. Oro puro, chéquense esto. No, de la Japan Cup. Que a veces, por ejemplo, tú compras tu motor, pero quieres tener como el lujo de tener el especial de la Japan Cup, que es como lo que todos quisiéramos asistir o competir. Y hay piececitas que, híjole, son caras, hay otras no tanto, pero estamos enviciados al 100. Don't you worry. I'm fine and I got nobody to blame. Do not bother. Obvio que tenemos que llevar un poco de papelería. Aquí están los campeones. Estas revistucas están muy chidas porque los campeones de la copa ponen sus autos y así puedes más o menos replicar lo que ellos hicieron. Entonces va a estar muy jefe llevar también un poco de esto de lectura. Y aparte vean, te regalan unas estampas. También vamos a ver esta. Esto trae cómic y trae como los nuevos modelos. Know that it is hard to understand. I know I was born to do this. All eyes on me. Uf, ahí viene lo difícil de carros que escogerían, porque tienes que empezar a pensar qué chasis quieres, MS,
BS, MA, hay miles, hay con motor enfrente, hay con motor en medio, con motor atrás, y eso depende el desempeño que va a dar tu carro. Hay unos que son más nostálgicos, otros más visibles, otros más kawaii. Este ya viene, por ejemplo, preparado como para los niños. Eso me gusta, que tomen un buen en cuenta a los nenes, a las chicas. Uf, creo que me voy a ir sobre MA, MS y uno que otro así que esté muy locochón. Este me gusta porque, por ejemplo, este tipo de paquetes es como un starter pack en el cual ya traes más piezas y ya traes hasta un motor más fuerte, entonces no tienes que gastar tanto. Así que estos están buenos para iniciar. Chequen nomás lo que van a sacar. Exclusiva, ¿eh? Till spring, right? Spring is March. Híjole, hasta marzo. No puede ser, no se nos hizo el nuevo chasis. Tendremos que regresar, Dani. 4 de marzo. Híjole, si andan por acá ya se rayaron. Nos moríamos por comprar este. Y ahí lo tienen, solito. Y les digo, véndanlo. Pero no, apenas son prototipos que mandan para que la gente los pruebe. Qué chulada. Todos los años van sacando cosas nuevas. Es lo emocionante de este hobby. Arigatou gozaimasu. Pero mientras vamos a darnos con los últimos modelitos que andan por aquí. Chequen mi listita. Ahí va, nos están ayudando. Un servicio espectacular como de costumbre. This one is for full car type. This is a narrow type. Es que todas las piezas cambian un poquito, pero esto puede hacer que tu carro sea el ganador. Y aparte son del 25 aniversario, entonces chéquense ahí nada más como tiene todo el bling. Y aparte son de carbono. That part, the storage plate and the rear plate, because using the two screws, Ok. they lock the two piece. Chequen cómo las recortan, las customizan. O sea, no solo es comprar la pieza, sino que tú la recortas en casa y lo vas haciendo. Y ahora lo que está de moda es que la carrocería se levante, o sea, y con los pesos baje y haga este golpe. Chequen. This set using these two parts, but the must need a cut. The red lines a cut part. Oh, so the will pass. Yeah, Do you have these ones in gray? But this is not carbon? not carbon. Not carbon. Glass fiber plus. Fibra de vidrio y Sí, carbono. Uf, qué loco, güey. So, that this one weight less or more? The lightweight and more. Durable. That's why it's so expensive. Wow, ¿cuánto vale? 8 veces más. Ay, no más. Ay, no más. Bien, son las adecuadas, ¿no? You have this one in carbon? Chequen esto, la pista aquí en el segundo piso de Tamiya Plamodel. O sea, esto ya tiene calidad de competencia. Qué belleza, me gusta. Tendré que regresar a correr en esta pista. Mi corazón se acelera con solo pensar en correr nuevamente. Estoy casi listo para armar mi auto nuevo y correr a mi regreso a México. No puedo imaginar la explosión de emociones que tendré al revivir las carreras de 4WD. De esto está hecho el coleccionismo, de recuerdos y buenas amistades. Vean nada más la atascada que nos dimos. Qué bárbaro, porque yes, this one count, this another one, and that another one. Chéquense. No, la locura. Es que estamos llevando para las chicas hunters que le quieran entrar al hobby. Estamos llevando para niños, chicas hunters, gente que quiere iniciar, gente que quiere irse pro hasta el final. Y obvio que pues la listita para nosotros. Vamos a hacer un unboxing merecido. El cliente normal llega y compra uno o dos. Rubén y yo, vean eso, estamos arrasando con el personal. Cajas y cajas. Pero es que aquí es donde hay que aprovechar, porque hay paquetes, hay sets únicos de aquí. Entonces la neta, creo que estamos comprando muy bien. Fíjense la pagadera aquí. Tengo miedo, no sé ni cuánto vaya a ser. La peor parte, güey. Compritas de último momento. El outfit, Buscando el outfit. No, neta, llevamos así, pero bolsa tras bolsa tras bolsa. Nos estamos volviendo locos. Esto es lo que pasa cuando no encuentras esto en México y crees que nunca vas a volver. Pero bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Santa Cláusula, ¿no?
Kanpai. So nice to see you. Ah, en ayunas, así bien recio. Nada más que sexibilidad. Papi, papi, papi. Ha llegado la hora de la papa. Estamos comiendo bien rico aquí con toda la pandilla. Tal vez ya recuerdan a estas chicas que nos han acompañado en nuestras travesías. Es una izakaya, es un lugar donde vienes a echar la copichuela, a comer sabroso. Yo creo que nuestro plato preferido es este. What's the name of this dish? It's called nakaochi. 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 Se raspa, es como el esqueleto del atún. Y eso que ven como más blancosito es la grasa. Core dice, mira. Maguro mamire. Maguro mamire. Uf, muero por probar algo de esto. Aquí, dependiendo el pedazo de atún. Ajá, dependiendo la parte, es el nombre. ¿Ven esto? Primer bocado exótico en Japón. ¿Con quién lo voy a desquitar? Uff, ve nomás, callito de hacha. ¿Qué callos son los que traes ya en las patas de tanto caminar? ¡Wow! Estamos bien emocionados de tanto comprar y nos vamos a poner, yo creo que un poquito embriones. Amerita, ¿no? ¿O no, Mariana? Qué miedo, no quiero ver. Kanpai. How do you say kanpai in Mexican? Salud. Raspalemi Jason. Más cosas así, riquito. Parece como mantequita, ¿no? Sacas aquí todo el sabor, toda la sabrosura. Un poquito de cebollín encima. Y wasabi, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de wasabi. Lo enrollas, no solo en México se hacen taquitos, papi lord. ¿Están listos? Por todos los tamagotchis. Esto es sexy. El umeshiso es ciruela encurtida con una hoja especial que sabe como a mentita. Chopeas el taquito. Japanese tacos. No, bienvenidos a la gran comilona. Lo más sabroso. Cangrejo, ahorita que es invierno. Papaya de Celaya. Sugoi. What's sugoi? Delicious? Good? What's sugoi? Great. Ay, canijones. No ven esto, gente comiendo, gente grabando, gente disfrutando. Viva Japón. Sugoi wasabi, mucho wasabi. Esto solo amerita una cosa. Bajo el mar. Bajo el mar. ¿Qué sigue, Mariana? No lo sé, yo no sé nada de culinaria. Mariana es Úrsula, sí. Pobres almas en desgracia. Date una clase de sushi, ¿ve? Más, dale. Como que en México siempre agarramos y como que metemos sí, sushi realmente, ya explicándonos, tienes que agarrar el pescadito, así, y ya. Elegante, como si le echaras tantita sal encima. Yuko versus The Kaiju. Después de 2-3 días en Japón, ¿qué tal, güey? Pues, es normal. Subugai. It's like Kaiju name. Everything is kaiju. Everything from the sea looks like Kaiju. Are you enjoying? Vean nada más la carnita. Vean esto. Beeps. Ustedes escucharon beeps. It's just magic. Pues ya que andamos bien locos, pídeme una michelada con ostiones, ¿no? Está descontrolando como siempre. Estas chicas comen. Como kaijus. Nivel Dios. Oye, ¿está bueno? Más o menos, más o menos. So nice to see you. Thank you so much. Checa, checa, horchata. Horchata. Se va, siempre se va temprano. You always leave early. Even in Rubens' I'm an wedding. angel. Fish ingredient, güey, qué miedo. ¿Ya nos asustaron? Porque dicen que así como que esto se toma con sake ya para que te pongas acá muy hombre, ¿no? Muy máquina. ¿Qué son? Como criadillas marinas. Muy esto. Ah, pepino de mar. Pepino de mar.
Pepino de mar, golosas. Y te lo dieron todo a ti. ¿Lo probamos? Vamos. Hay que probar el pepino de mar. Güey, tú te estás mordiendo los labios. Ahora bésense. Ahora bésense. Mi platillo favorito de ahora en adelante. No, es raro. Como suavecito por fuera y durísimo por dentro. Aunque suene horrible eso. Pero le embarran como un nabo que todavía le da un peor sabor. Veo, es como nana. Güey, toda mal. Ya nos están dando así como algo terrible, pero bueno. Como baba. A mí me supo como a sesos, neta. This one is nice. Really, the white one. Do you know what it is exactly? A lo blanco me supo a sesos. Me gustó. Testículos. Testicles. Los testículos de un salmón. Con razón estabas tan contenta. Milky. Milky. Milky, yes, it's called Yeah, very Milky. milky. It was a prank of you. Why did you order that? She's evil. She's evil. I confirm that she's evil. Winter famous. Épico, Rubén alimentándole testículos a su mujer de otro pescado. No habían comido testículos. Estoy embarazada. Mantecosito, cremosito, mantequilloso. Con un panecito tal vez así como... Más a la francesa. Pepino de mar. Chécate, o sea, te estás comiendo un pepino y los testículos de Neptuno. Dos en uno. Neptune's Feast. La única que entendió. What's the name? Es un mirugai. Mirudai. Mirugai. Vamos a escoger nuestro Mirudai porque hoy es el cumpleaños de Rubén y entonces... ¡Qué asco! ¡Neni! No puedo. Y también me dice el mesero, cuidado que escupe algo. Ya terminó. ¿Por qué me está gustando esto? Y así ya quedó como Rubén. Hay cosas que yo sé que no se ven apetitosas, pero no juzguen hasta no probarlas. Literal. Agua caliente como para pelarlo, ¿no, güey? No, no, güey. Es como ceremonia judía. No, güey. Güey, todo el restaurante se enteró de nuestro pepino de mar. No, todo mal. Y llegó una nueva integrante. Kiki, can you say hello to the camera? Nice meet you. Where are you from? I'm from Yokohama. Japan. Yokohama? Oh, nice. Chinatown. Chinatown. Alright. Nice. Kanpai. What's your name? Yoda. Yoda. Jedi Master. ¿Qué tal? Eso horrible que vieron, vean en lo que se convirtió. Con esto vamos a forjar la amistad. Vamos con esto, güey. Vamos a hacer hermanos cruzadito. Sí, we should. Ya había probado antes, no sé dónde. Sabe rico, sabe como muy a mar, con consistencia Amar. como de lo gordito de la almeja, lo durito. Buenísimo. Sabe mucho a mar.